Solicita licencia la senadora Pinker de Paz María Elba, amparada en el artículo 27, tiempo de licencia 48 horas, fecha de inicio 28 de junio del presente año, presidente. Muchas gracias. En consideración del Pleno, la solicitud de licencia de la senadora Pinkert del Departamento de Santa Cruz. No habiendo observaciones, procédase conforme al reglamento. Vamos al cuarto punto del orden del día. Cuarto punto, informes de comisiones. 1. Proyectos de ley. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al proyecto de ley número 184, quebrado 2018-2019, Cámara de Diputados, de Ciudadanía Digital, presidente. Muchas gracias. En sala para su consideración, iniciamos el tratamiento de este proyecto de ley en grande y en detalle. Antes de dar paso a nuestra senadora secretaria para que dé lectura al informe que ha elaborado la Comisión de Política Social, Educación y Salud de nuestra Cámara, quiero poner de manifiesto que, así como ha sucedido hace unos días en la Cámara de Diputados, hoy es el turno de la Cámara de Senadores. Es sin duda un momento histórico, nunca antes en esta Cámara se ha procesado un proyecto de ley recurriendo justamente a estas tecnologías de las que disponemos actualmente. Todos estos sistemas de computación, informáticos, etcétera, que están prácticamente marcando el paso de la humanidad en estos tiempos, pues también hace su desembarco en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y bueno, es para nosotros sin duda un momento muy especial. Nos toca justamente a nosotros ser testigos de y partícipes además de este particular momento. Va a ser la primera vez que en el ámbito de la Asamblea se está tratando un proyecto de ley con esta modalidad, con este procedimiento. Es evidentemente el primer paso de una larguísima caminata que vamos a tener de aquí en adelante. Esperemos que todas estas experiencias, todos estos procedimientos que se van a empezar a aplicar a partir de ahora con la llegada de la era digital, nos permitan hacer un trabajo mucho más eficiente, un trabajo mucho más oportuno, y pensando también en que muy pronto este tipo de informes que hoy los recibimos así en papel y que demandan cantidades ingentes de papel, por ejemplo, un detalle, eso podamos ir superándolo de a poquito y podamos ya tener prácticamente todo de manera digital, ¿no? Esa es la aspiración, ese es el deseo, ese es el desafío que tenemos de ahora en adelante. Quiero simplemente compartir con ustedes algunos apuntes que me han dejado los compañeros que están justamente trabajando en la implementación de este sistema. Felizmente hoy estamos, yo diría, unos más, otros menos, pero todos bastante familiarizados con las computadoras, con los teléfonos celulares, con el internet, con estas tecnologías que seguramente hace unos 10, 15 años atrás eran privilegio de unos cuantos. Hoy desde los más pequeñitos hasta los más maduros, digamos, tienen las destrezas suficientes y conocen seguramente muy bien cuáles son las enormes ventajas que permiten todos estos sistemas, cómo se acortan los tiempos, cómo se facilita la vida de la gente. Aunque claro, obviamente también hay detractores que consideran que así como nos trae ventajas y facilidades, también nos genera algún tipo de problemas, la dependencia, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando alguna vez se cae el sistema y no hay internet o algo, mucha gente entra en pánico, ¿no? Porque dice, ¿y ahora qué hago de mi vida? Más o menos, ¿no? Se han hecho tan dependientes, pero bueno, sin ir a un extremo ni al otro, nosotros aquí en nuestra asamblea trataremos de rescatar la mejor parte de lo que nos ofrece la tecnología, esta nueva era digital, y obviamente trataremos de volcarlo para hacer un mejor trabajo. En ese sentido, entre los apuntes que me acercan los compañeros que están encargados de todo este tema, es que el sistema informático de gobierno electrónico y firma digital de nuestra Asamblea supone la digitalización del procedimiento legislativo, trámites de resoluciones, declaraciones, instrumentos de fiscalización propios de nuestras cámaras y de la Asamblea, que van a permitirnos a todos los asambleístas, entre otras cosas, poder elaborar, gestionar, aprobar proyectos de ley para que los procedimientos sean mucho más eficaces, ágiles y para además prescindir, como les decía hace un momento, en lo posible del papel, del uso de papel. Entre los beneficios que tiene toda esta implementación,
Vamos a destacar algunos. Se digitalizan procedimientos. Lo dicho, ya no habrá necesidad de recurrir al papel. Se tendrá un buzón electrónico. La información será repartida en corto tiempo y cada uno de los asambleístas tendrá las notificaciones de sesiones en su celular o en otros canales. Puede ser una computadora, en su laptop, etcétera. Puede ser a través de un correo electrónico con alarmas programadas desde agenda a cada uno de los usuarios. Se tendrán procedimientos menos burocráticos y morosos, reduciéndose tiempos en derivar de una a otra oficina y en el traslado de la documentación respectiva. Los asambleístas podrán realizar seguimiento a los proyectos de ley sin que una persona se traslade físicamente a cada una de las oficinas. Se va a poder utilizar la firma digital, que es la forma más segura de aprobar o firmar un documento, ya que como se basan en mecanismos y algoritmos con cifras bastante robustas, para ser vulneradas se necesitan de capacidades de cómputo muy grandes que llevan a que sea matemáticamente imposible hacerlo, por lo que llega a ser difícil el apropiarse de una firma digital. Finalmente, el sistema es muy gráfico y amigable. Se va a tener acceso a la agenda, se va a poder redactar el proyecto de ley y hacer todo el recorrido del proceso de sanción de una ley dentro de este mismo sistema. Recordarles que ya desde el año pasado se han realizado diferentes jornadas de preparación, de capacitación de la gente para usar justamente este sistema, tanto a nosotros, asambleístas, como al personal técnico. En septiembre se desarrolló un taller internacional con una duración de 2 días y en noviembre se desarrollaron 15 sesiones de capacitación sobre el manejo del sistema por parte de AGETIC en instalaciones de la vicepresidencia. Estamos entrando en una etapa de transición para ir dejando poco a poco el papel y realizar todos nuestros procedimientos de forma digital. Pedimos a los senadores y senadoras tengan predisposición al sistema, ya que la única manera de avanzar es ejercitar en el sistema. Hay diferentes módulos, estamos avanzando primero con el procedimiento legislativo y posteriormente deberíamos avanzar con otras herramientas propias del órgano legislativo, como los instrumentos de fiscalización, las resoluciones y las declaraciones camarales. Eso como introducción, eso como preparatorio. Ahora mismo hay compañeros que están en este momento instalándoles el password para que puedan luego acceder a la máquina, porque el tratamiento lo vamos a hacer justamente a través del sistema. Entonces vamos a proceder con lo que felizmente no puede hacer todavía la computadora, es reemplazar a nuestra senadora secretaria, así que ella va a tener que deleitarnos con su amable voz en la lectura del informe que ha elaborado la Comisión de Política Social, Educación y Salud. Aproveche ahora, senadora secretaria, no vaya a ser que mañana una computadora nos lea los proyectos. ¿Tiene usted la palabra, por favor? Así será, presidente. Con su permiso, presidente, la Comisión de Política Social, Educación y Salud informa proyecto de ley número 184, quebrado 2018-2019 de ciudadanía digital. En cumplimiento de los artículos 46, 52, inciso A y 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la Comisión de Política Social, Educación y Salud se permite informar al Pleno de la Cámara de Senadores lo siguiente. Primero, antecedentes. De conformidad con lo establecido en el artículo 163, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, el proyecto de ley número 184, quebrado 2018-2019, Cámara de Diputados, fue remitido por la presidenta de la Cámara de Diputados, diputada Lili Gabriela Montaño, al presidente de la Cámara de Senadores, senador José Alberto González Samaniego, para la revisión de Cámara Alta en fecha 20 de junio del año 2018, mediante nota P número 269, quebrado 2018-2019. Por decreto expreso pronunciado por el presidente de la Cámara de Senadores en fecha 26 de junio de 2018, a través de Secretaría General, remite a la Comisión de Política Social, Educación y Salud el proyecto de ley número 184, quebrado 2018-2019, Cámara de Diputados, que tiene por objeto establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la ciudadanía digital en el Estado Plurinacional de Bolivia, tomando conocimiento del mismo para su respectiva consideración, tratamiento y posterior informe. De acuerdo al procedimiento establecido en la Comisión de Política Social, Educación y Salud, se procedió al tratamiento del proyecto de ley número 184, quebrado 2018-2019, Cámara de Diputados, en la décima sesión ordinaria de la comisión instalada el 27 de junio del año en curso, en presencia del equipo técnico jurídico
de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC. Segundo, generalidades del proyecto de ley. El proyecto de ley número 184 de Ciudadanía Digital presenta 12 artículos, una disposición adicional, 3 disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria y derogatoria, cuerpo normativo que tiene como objeto establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso y ejercicio pleno de la ciudadanía digital en el Estado plurinacional. El mismo tiene como alcance de aplicabilidad para todas las ciudadanas y ciudadanos del Estado plurinacional de Bolivia, entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos delegados por el Estado, así como en todos los órganos y niveles de gobierno, siendo su implementación gradual conforme a las capacidades de cada institución. El proyecto de ley número 184 se encuentra enmarcado en la Constitución Política del Estado, específicamente los artículos 21, numeral 6 y 24, artículo 103, parágrafo segundo, así como el artículo 298, que expresa la competencia exclusiva establecida en el numeral 2 del parágrafo segundo. Tercero, análisis de la comisión. Es así que el proyecto de ley número 184, quebrado 2018-2019, Ley de Ciudadanía Digital, fue ampliamente analizado en la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud, quedando en evidencia la enorme necesidad de integrarnos como país a un mundo digital, donde la ciudadanía digital comienza a plantear el manejo de normas sobre el comportamiento y el buen uso de estas tecnologías. En la actualidad, cada vez es mayor la importancia para una ciudadanía digital responsable, que nos ayude a prevenir riesgos a partir del uso cotidiano de las TICs. De igual manera, actualmente existe un empleo menos riguroso referente a la alfabetización digital de los ciudadanos, sin entrar en cuestiones éticas ni relativas al concepto de ciudadanía en sentido restringido, más bien acorde a las diversas definiciones de ciudadanía digital que abarcan una serie de áreas dentro del concepto de ciudadanía digital como educación, aprendizaje del uso de las TICs, alfabetización y competencias digitales, acceso y participación, brecha digital, derecho de acceso a Internet, democracia electrónica. La comisión, luego de la explicación inextensa del equipo técnico jurídico de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, logró comprender la importancia de establecer las condiciones y responsabilidades para aplicar la ciudadanía digital, entendida como el ejercicio pleno de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de personas con entidades públicas o privadas, lo que significa que las instituciones podrán prescindir de las personas y de los documentos físicos para la sustanciación de un trámite o solicitud. De esta manera, cada ciudadana y ciudadano boliviano, extranjeros residentes en el Estado plurinacional de Bolivia, podrán contar con un código de seguridad de usuario personalizado, a través del cual podrá acceder a la información requerida, misma que gozará de legalidad. Es decir, que se podrá hacer trámites vía Internet, además de otros servicios, lo que permitirá que los ciudadanos cuenten con un solo registro digital para interactuar con todas las entidades que conforman el Estado boliviano. Esto será posible a través de una plataforma de interoperabilidad que será gestionada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, dependiente del Ministerio de la Presidencia. Por lo que definitivamente la Ley de Ciudadanía Digital es buena y novedosa, situando a Bolivia al corriente en cuanto a tecnologías de información y comunicación, porque va a permitir que los ciudadanos sean conscientes de los derechos que tienen y sobre todo tipo de uso de datos, como consumo, crédito, etcétera. Para esto, el cruce de variables debe ser efectivo, de tal forma que les permita obtener su cédula de identidad, realizar transacciones bancarias o hacer seguimiento a un simple trámite. En cuanto a la seguridad de la información, el equipo técnico explicó ampliamente que el gobierno no accederá a muchos más datos de lo que la gente pone por ejemplo en su Facebook, porque estos dependerían de plataformas como el CEGIP y el CERECI. La encargada de administrar los estándares técnicos será la AGETIC en todo el territorio nacional y será sancionada acorde a la normativa vigente, toda suplantación, alteración, modificación o venta de credenciales o datos de información.
Este sistema digitalizado será efectuado por todos los funcionarios públicos de entidades del Estado y de las privadas que hagan uso de estos servicios y tendrán que hacerlo solo para fines establecidos. Por lo tanto, el sistema será implementado en todas las instituciones públicas y será financiado al interior del presupuesto para tal efecto. Todas las instituciones públicas y privadas, en el marco de sus posibilidades, deberán facilitar la logística operativa de información e infraestructura requerida por la GETIC para su implementación. De esta manera, el Estado promoverá los servicios públicos en tecnología de información y comunicación TIC, dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado y normas afines en condiciones de calidad, continuidad y acceso económico, implementando mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los servicios, contribuyendo de esta manera al vivir bien de todas y todos los ciudadanos bolivianos y ciudadanos extranjeros residentes en el Estado de Bolivia. 4. Consideraciones legales. La Comisión de Política Social, Educación y Salud en la 10ª sesión ordinaria, luego de haber realizado una revisión del contenido del proyecto de ley y realizado el trabajo de manera conjunta en mesa técnica con el equipo técnico y jurídico de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC, determinó, producto del análisis y en mérito de los siguientes fundamentos de orden legal y constitucional que respaldan el presente informe. Constitución Política del Estado en el artículo 28, numeral 6. Artículo 24 del texto constitucional. La Constitución Política en su artículo 103, parágrafo segundo, parágrafo tercero. Constitución Política del Estado en su artículo 106, parágrafo primero. Artículo 323, artículo 298, artículo 158 del texto constitucional, parágrafo primero. Ley número 026 del régimen electoral en su artículo cuarto. Ley número 164, Ley General de Comunicaciones, Tecnología de Información y Comunicación en su artículo primero. Artículo 72, parágrafo primero. Parágrafo tercero, numeral 3, artículo 75, Gobierno Electrónico, parágrafo primero, parágrafo segundo. Artículo 76, alcance. Artículo 77, software libre, parágrafo primero, parágrafo segundo. Decreto Supremo número 3251 del 12 de julio de 2017 en su artículo primero. Artículo segundo, alcance. Artículo cuarto, interoperabilidad, parágrafo primero, parágrafo segundo, parágrafo tercero y cuarto. Artículo 5, financiamiento. Artículo 6, responsables, parágrafo primero. Decreto Supremo número 2514 del 9 de septiembre de 2015 en su artículo primero. Artículo segundo, creación y naturaleza jurídica, parágrafo primero. Artículo 8, Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, parágrafo primero. Artículo 9, Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, parágrafo primero. Artículo 12, Simplificación de Trámites, parágrafo primero, parágrafo segundo. Ley número 650, Ley de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, numeral 4. 5. Conclusión. Considerando que la Constitución Política del Estado ampara la generación de mecanismos y condiciones que permitan al Estado plurinacional avanzar en esta materia, otorgándole el marco jurídico y validez legal necesaria a la ciudadanía digital, como aquella interacción digital entre el Estado y las ciudadanas y ciudadanos, garantizando la seguridad de la información, el acceso a servicios de administración pública, así como la participación y control social a través de medios digitales, tomando en cuenta en mérito a los antecedentes analizados y de la revisión de la normativa constitucional y legal. Se concluye que es procedente aprobar la Ley de Ciudadanía Digital, presentado por el órgano ejecutivo y en virtud de que él mismo no contraviene a la Constitución Política del Estado ni al bloque constitucional de la normativa nacional vigente. 6. Recomendación. Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores recomienda aprobar el proyecto de ley número 184, quebrado 2018-2019, Cámara de Diputados, de Ciudadanía Digital. Es cuanto se informa para fines consiguientes. En la firma está el senador presidente de la comisión, Fernando Ferreira Becerra, y el senador Valeriano Aguirre. La senadora María Landívar Tufiño no firma, presidente. Gracias. Voy a solicitar a nuestra señora secretaria, por favor, tenga la gentileza de dar lectura al proyecto de ley para su consideración en grande. Tiene la palabra. Con su permiso, presidente.
Proyecto de ley número 184, quebrado 2018-2019. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta Ley de Ciudadanía Digital. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la ciudadanía digital en el Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 2. Alcance. La presente ley es aplicable para todas las ciudadanas y los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos, delegados por el Estado en todos los órganos y niveles de gobierno. Su implementación será paulatina conforme a la capacidad institucional de las mismas. Artículo 3. Marco constitucional. La presente ley se enmarca en los artículos 21, numeral 6, 24, 103, parágrafo segundo y en la competencia exclusiva establecida en el numeral 2 del parágrafo segundo del artículo 298 de la Constitución Política del Estado. Artículo 4. Ciudadanía digital. Parágrafo primero. La ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado. Segundo, el uso de los mecanismos de la ciudadanía digital implica que las instituciones mencionadas en el parágrafo anterior puedan prescindir de la presencia de la persona interesada y de la presentación de documentación física para la sustanciación del trámite o solicitud. Artículo 5. Ejercicio de la ciudadanía digital. 1. Las bolivianas y los bolivianos extranjeros residentes en Bolivia mayores de 18 años de edad y aquellos menores de edad conforme a la capacidad que les reconozca el ordenamiento jurídico, mediante el registro ante las entidades responsables, deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, las cuales solo podrán ser administradas por el interesado. Segundo, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC desarrollará los lineamientos técnicos del registro para el acceso a la ciudadanía digital. Tercero, las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos deberán compartir datos e información que generen en el marco de la ciudadanía digital a los fines establecidos en la presente ley y en la observancia a su normativa específica a través de mecanismos de interoperabilidad. Artículo 6. Gestiones digitales. La ciudadanía digital permite realizar por medios digitales ante entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado de manera segura, confiable e ininterrumpida las siguientes acciones. Inciso A. Iniciar y gestionar trámites hasta su conclusión de acuerdo a la normativa vigente. Inciso B. Acceder a servicios de la administración pública y privada que presten servicios públicos. Inciso C. Formar parte de espacios de participación y control social y acceder a la información que brinde el Estado de acuerdo a la normativa que rige dichas materias. Inciso D. Otros de acuerdo a normativa vigente. Artículo 7. Pago de trámites o servicios. En el caso de los trámites o servicios que tengan un costo, los pagos podrán realizarse a través de medios digitales. Artículo 8. Validez jurídica. Primero, todo acto que se realice mediante el ejercicio de la ciudadanía digital goza de plena validez jurídica. Segundo, los documentos o solicitudes generados a través de ciudadanía digital o firmados digitalmente deben ser aceptados o procesados por todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos. El incumplimiento de esta disposición está sujeto a responsabilidad por la función pública. Para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma. Tercero, las solicitudes realizadas a través de la ciudadanía digital no requieren el uso de firma digital, con excepción de los actos de disposición de derechos. Cuarto, sin perjuicio de lo establecido en normativa específica, las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado podrán realizar notificaciones digitales previa conformidad de la o el administrado. El documento se tendrá por notificado al momento en que sea recibido en un buzón de notificaciones de la o el administrado. Artículo 9. Responsabilidad. Las y los administrados son responsables del uso y manejo de sus credenciales para el ejercicio de la ciudadanía digital. Artículo 10. Implementación. La AGETIC establecerá y dirigirá los lineamientos y los estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de la ciudadanía digital en tal sentido. 1.
Las instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos delegados por el Estado tienen la obligación de generar condiciones y herramientas para el acceso a ciudadanía digital, debiendo adaptar sus procesos y procedimientos a los lineamientos y estándares técnicos establecidos por la GETIC en el marco de la presente ley. 2. Las entidades territoriales autónomas podrán incorporar la ciudadanía digital a los servicios que proporcionan en el marco de sus competencias. Para tal efecto deberán cumplir lo establecido en la presente ley. 3. La implementación de ciudadanía digital incluirá acciones de simplificación de trámites. Artículo 11. Prohibiciones y sanciones. El uso indebido, suplantación, alteración, modificación o venta de credenciales, datos o información serán sancionados conforme a normativa vigente. Artículo 12. Protección de datos personales y seguridad informática. Primero, las y los servidores y funcionarios de las instituciones previstas en la presente ley utilizarán los datos personales y la información generada en la plataforma de interoperabilidad y ciudadanía digital únicamente para los fines establecidos en normativa vigente. Segundo, el cumplimiento de la anterior previsión será sujeto a responsabilidad por la función pública. Para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma. Disposición adicional única. La implementación de ciudadanía digital en las instituciones públicas será financiada al interior de su presupuesto institucional y no comprometerá recursos adicionales al Tesoro General de la Nación. Disposiciones transitorias. Primera, en un plazo de hasta 60 días hábiles computables a partir de la publicación de la presente ley, la GETIC establecerá los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital y la notificación electrónica. Segunda, las instituciones públicas del nivel central del Estado generarán mecanismos que garanticen la implementación práctica y el acceso a la ciudadanía digital en el plazo máximo de un año a partir de que la AGETIC publique los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital. Tercera, las entidades públicas deberán, en el marco de sus posibilidades, facilitar logística operativa, información e infraestructura requeridos por la AGETIC para la autenticación y registro de ciudadanía digital. Disposición abrogatoria y derogatoria única. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Se remite a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. En la firma está la presidenta de la Cámara de Diputados, diputada Lili Gabriela Montaño, y la diputada secretaria Alicia Canqui Condori. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. En consideración del Pleno, el proyecto de ley en su estación grande. Senador Arce. Gracias, presidente. Presidente, tengo algunas preocupaciones en torno a este proyecto de ley que quisiera que a través de la comisión que ha elaborado este informe, que es la Comisión de Política Social, Educación y Salud, se nos pueda absolver, presidente. Lo primero que debemos decir es de que a través de esta ley se le otorga la autorización de manejar todos los datos de los bolivianos y bolivianas que se vendrán acumulando en las diferentes instancias, tanto públicas como privadas, de aquellas entidades, obviamente, que tengan que ver con el Estado. Datos que serán almacenados en una plataforma que lo administra esta instancia gubernamental de la AGETIC. Este proyecto de ley amplía más las atribuciones que tiene la AGETIC para acceder a los datos personales de toda la ciudadanía boliviana, recordando a este pleno que como Asamblea Legislativa ya hemos aprobado la Ley de Control de Datos, el pasado mes de mayo precisamente, donde se establece el intercambio de información entre el CIRESI y el CEGIP, ¿no? A través de esta plataforma de interoperabilidad administrativa, también por esa unidad gubernamental. Se debe considerar, presidente, en nuestra actual coyuntura política, que para nadie es ajena, en términos de que este tipo de proyectos o propuestas generan mucha desconfianza en la población, por el temor de la manipulación de datos, porque nos encontramos pues en un periodo preelectoral, donde lastimosamente los administrados no tenemos la mínima posibilidad, presidente, de
que se nos transparenten los actos administrativos y podamos tener certidumbre de que todo se va a hacer en el marco de la ley y en la vigencia plena de los derechos de la ciudadanía boliviana. Peor aún, cuando es información, son plataformas de datos, backups de datos que van a ser manejados por funcionarios afines al gobierno y obviamente que están para hacer lo que el oficialismo diga, porque así resulta, colegas. En el fondo mismo de este proyecto de ley, presidente y a todos los colegas de este pleno, en el artículo 9 de este proyecto de ley, cuando se menciona la responsabilidad, porque si nosotros revisamos que este artículo está en concomitancia con el artículo 1, que dice que este proyecto de ley va a establecer condiciones y responsabilidades, y cuando ya se refiere a las responsabilidades en el artículo 9, dice que los administrados, o sea, el pueblo boliviano, son los responsables del uso y manejo de sus credenciales para el ejercicio de la ciudadanía digital. Cuando el riesgo, presidente, no está en los administrados, que es el pueblo boliviano. El riesgo para que el pueblo boliviano no tenga certidumbre ni confianza en los datos está justamente en los que administran estas plataformas, que son funcionarios del oficialismo, pues, no es el pueblo boliviano. Por lo tanto, presidente, la responsabilidad sería del pueblo boliviano, porque dice, las y los administrados son responsables del uso y manejo de sus credenciales para el ejercicio de la ciudadanía digital. Aquí no menciona, colega, nada con relación a los administradores de las plataformas, a los funcionarios de la AGETIC, a los funcionarios del CERES y del CEGIP, que son las que ya tienen toda la base de datos de la ciudadanía. Y aquí algo mucho más delicado, presidente. La información del CEGIP es la información que pasa al CERES y es la información que pasa al Tribunal Electoral, sobre la cual nuestro país lleva adelante los procesos electorales. Pero si la responsabilidad se le achaca al pueblo y no a los que operan esas plataformas, no a los de la AGETIC, que van a ser los funcionarios públicos afines al gobierno que finalmente van a tener el acceso directo a esa información, ellos no tienen responsabilidad. Entonces, presidente, me parece que este artículo de la responsabilidad del 9 debiese ser no solo para los administrados, también para los administradores de estas plataformas. Presidente, el artículo 11 habla de prohibiciones y sanciones. Menciona de que el uso indebido, la suplantación, la alteración, la modificación o venta de credenciales, datos o información serán sancionados conforme a normativa vigente. Pero aquí se nos va un dato vital, colegas, vital. No podemos iniciar ninguna acción legal si ese delito no está tipificado como tal en nuestro ordenamiento penal vigente. Y si hoy revisamos el Código Penal, no tenemos ninguna figura de modificación o venta de credenciales, datos o información. La figura penal que tenemos es el uso indebido de documentos adulterados, etcétera, de suplantación, alteración de señas y marcas, etcétera. Pero, presidente, no hay estos tipos penales. Entonces, ¿bajo qué normativa penal se va a hacer, digamos, una eventual acción penal ante un eventual funcionario público? Y además que esto es contradictorio con el otro artículo que acabo de mencionar, porque aquí se sanciona a las personas que obviamente hagan ese uso indebido, que obviamente no va a ser pues el ciudadano boliviano que va a estar manejando sus credenciales, va a ser el funcionario público que vaya a usar mal los datos y que tengan además acceso a la plataforma. Presidente, yo me quedo muy preocupada por este proyecto de ley, porque yo ya he vivido experiencias muy nocivas con temas informáticos en Bolivia. En las elecciones judiciales, presidente, he solicitado con mis facultades de fiscalización
de que el Tribunal Supremo Electoral tenga la gentileza de facilitarme actas que se han procesado de las mesas en el extranjero. También solicité que se me faciliten los bloques y las bitácoras de los días del cómputo nacional, donde tuvieron 3 o 4 cortes del sistema. Presidente, nunca se me dio esa información. Es decir, que en Bolivia no hay acceso a la información. Y si no hay acceso a la información para nosotros, que somos senadores y senadoras nacionales, peor pues para el pueblo, para un ciudadano de pie común de la esquina. No se le va a dar ningún acceso a la información. Entonces, presidente, al centralizar la información de toda la ciudadanía en esta instancia de la AGETIC, a mí me deja con mucha susceptibilidad, con muchas dudas, peor cuando estamos a punto de empezar un año electoral, preelectoral, presidente. Entonces, yo en tal sentido, presidente, no apruebo este proyecto de ley y dejo expresado mi contundente rechazo, presidente. Gracias. A usted, senadora Arce. Senadora Guzmán. Gracias, presidente. Yo creo que todos vamos a coincidir que la implementación de una ciudadanía digital es importante y es necesaria y es un avance para todos los bolivianos. Sin embargo, el marco legal que están presentando ahora no es el adecuado porque existen vacíos jurídicos y sobre todo mucha susceptibilidad de pueblos de Bolivia hacia AGETIC porque es manejado por el Ministerio de Gobierno. Y bueno, el Ministerio de Gobierno obviamente sabemos de qué lado está, ¿no? No del pueblo, sino del partido que maneja ahorita. AGETIC no está autorizada constitucionalmente ni legalmente para registrar y brindar la información de datos a las instituciones públicas y privadas, ya que el decreto con el que se crea AGETIC no le otorga este derecho. Solamente habla de la parte pública, AGETIC, pero nunca hablan de la parte privada en el decreto en que fue creado AGETIC. Los bolivianos contamos con CEGIP, CERESI y ambos convergen en lo que es el órgano electoral. Estas instituciones ya cuentan con nuestros registros personales. ¿Para qué tener otra institución que maneje y que sea además dependiente del Ministerio de Gobierno? Entonces, imagínense lo susceptible que nos ponemos los de oposición, obviamente, y aquel ciudadano de a pie al que se le va a hacer conocer estos datos, ¿no? La pregunta es, ¿para qué están creando la AGETIC con las mismas funciones que tiene el CEGIP, CERESI y el órgano electoral? O sea, ¿por qué no se pone mayor tecnología a estas instituciones y nos evitamos este problema? Esto evitaría tanta susceptibilidad de los ciudadanos, cuidando que este proyecto de ley, que ahora será aprobado seguramente por los 2/3 del MAS, solamente quiero decirles que cuidado esto se convierta en otro código penal, que les traiga los mismos problemas y después se vean obligados a retrucar en lo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Creo que hay alguna confusión, ¿no? Tengo esa impresión. Primero, nunca hemos aprobado una ley de control de datos, ¿no? Eso no sé de dónde ha salido eso. Yo no recuerdo eso, en estos 3 años y medio que estamos acá, nunca hemos aprobado una ley de esas características. Lo que se ha hecho es que a través de las plataformas digitales que hoy permite la tecnología, se permita que eventualmente, bajo ciertas condiciones, el CEGIP pueda hacer alguna consulta a la base del CERESI y viceversa. AGETIC en ningún momento pasa a tener el control de las bases de datos ni del CERESI ni del CEGIP, absoluto. La AGETIC, simplemente una aclaración, no depende del Ministerio de Gobierno, depende de la vicepresidencia, ¿no? Pero bueno, a la sazón seguramente dirán cuál es la diferencia. Una lectura evidentemente política, pero básicamente lo que hace la AGETIC es justamente generar esas plataformas que permiten, entre otras cosas, generar estos espacios de intercambio de información que no tienen otro beneficiario más que no sea el ciudadano. El ciudadano que para completar un trámite tiene que ir probablemente a 4 o 5 lugares. Les pongo un ejemplo. Una persona que quiere cobrar su bono por ser discapacitado, le
piden por lo menos 4 o 5 documentos que él tendría que ir recabando en cada una de esas 4 o 5 instituciones, con lo que significa para una persona con discapacidad tener que recurrir a ese vía crucis, que es obtener esos documentos. Ahora, con esta herramienta que se va a permitir a los ciudadanos, esa persona, desde un teléfono celular, desde una computadora, en un café internet, en su casa o en el lugar en el que se encuentre, va a poder obtener todos esos documentos y va a poder ir simplemente a un lugar a completar el trámite que tiene que hacer para cobrar su bono por tener algún tipo de discapacidad. Entiendo que el hecho de que se le esté simplificando la vida a los ciudadanos pueda generar algún tipo de irritación, ¿no?, entre personas a las que les gustaría que esto no suceda. Pero no hay que buscarle fantasmas al tema. Yo creo que aquí estamos hablando básicamente de AGETIC como una instancia, que lo que hace básicamente es generar plataformas para que pueda haber interconexión entre las diferentes instituciones, entre las diferentes instancias del propio Estado, con el propósito de facilitarle la vida a los ciudadanos. Yo les cuento una experiencia personal. Yo tengo mi cédula de identidad, yo tengo 56 años. Y en mi cédula de identidad dice que soy soltero, cosa que es mentira porque estoy casado hace 37 años. Y dice que soy estudiante. Bueno, sigo estudiando evidentemente, pero ya no soy estudiante, ¿no? ¿Por qué no he cambiado? Porque cada vez que he ido a querer cambiar me han pedido copia legalizada de, no sé, de mi matrimonio, copia legalizada de que ya no soy estudiante. Y yo la verdad es que no tengo tiempo, entonces prefiero de alguna manera, evidentemente, además de otros temas, seguir siendo soltero, ¿no? Seguir siendo estudiante. ¿Dónde dice? Soltero en toda Bolivia, dice. Eso más encima. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La próxima vez que yo vaya a sacar mi cédula de identidad, ya no voy a tener que llevar mi certificado de matrimonio legalizado por mi suegra y por no sé quién más. No, directamente y gracias a la interconexión que va a haber entre los sistemas del CERES y del CEGIP, se va a poder saber que este señor no es verdad que está soltero, está casado. Así que seguramente se va a ajustar. Bueno, eso no aprueba, ¿ve? Ya rechaza, senador Aguilar. Seguramente van a salir otros datos que se van a permitir justamente, permitirse ser actualizados justamente por esta posibilidad de intercambio de información. Pero quiero reiterar una vez más, se lo he explicado muchas veces y de muchas maneras, lo ha hecho la gente de la AGETIC. La AGETIC no está manejando bases de datos, no es que le estás entregando a la AGETIC todas las bases de datos de toda la administración pública. Esa no es la función de la AGETIC. Eso no tiene nada que ver con la AGETIC, reitero. La AGETIC lo único que hace es generarte plataformas para que pueda haber una interconexión entre las bases de datos de todas las instancias del Estado, que en última instancia repercute de manera favorable al ciudadano. Pretender creer que con esto estamos en un ámbito donde van a saber a qué restaurante vas a comer, a qué colegio van tus hijos o a qué sauna te gusta ir el sábado, eso es falso. ¿No? Eso es producto de las fantasías que puedan estar invadiendo algunos compañeros. No es evidente que no está penalizado el tema de alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Les ruego, por favor, vean el artículo 363 ter de nuestro Código Penal en actual vigencia, donde establece claramente que el que sin ser autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa de hasta 200 días. O sea, no es que no está penado, está penado, está penado, ¿no? Entonces, yo simplemente quiero transmitir que este es un importante avance en la tecnología de nuestro país y tenemos que verlo como eso, no como una amenaza a la seguridad o a la privacidad de las personas, ¿no? Ese es otro tema muy distinto. Definitivamente no tiene nada que ver con este proyecto de ley que hoy estamos trabajando, ¿no? Para tranquilidad de los compañeros y las compañeras. Senadora Landívar. Gracias, presidente. Presidente, usted hablaba de la necesidad de que
pasemos a esta era informática y yo estoy de acuerdo. Es más, creo que todas estas tecnologías de la información ayudan muchísimo a la transparentación, a eliminar la corrupción, a disminuir la burocracia estatal. Usted nos mostraba su carnet de identidad y yo le voy a contar lo que me está pasando en este momento. Mi carnet está vencido, hice una cola de 4 horas para que me digan que los datos de mis padres no están completos, tuve que hacer otra cola de 4 horas para que me digan que recién en 40 días puedo renovar mi carnet de identidad. Entonces, entiendo que con este tipo de cosas nosotros podríamos evitarnos todos estos trámites. Imagínense, para renovar mi carnet, hice 8 horas de cola para que me digan que en 40 días voy a poder sacar mi carnet de identidad de nuevo. Y durante estos 50 días no tengo carnet. Lógicamente que estoy de acuerdo en que se mejore la tecnología, que entremos a un mundo ya al siglo XXI y que los gobiernos puedan ser gobiernos abiertos, puedan ser gobiernos electrónicos, donde los ciudadanos podamos ver cómo se están manejando nuestros recursos cuando querramos, ingresando a una computadora, revisando los datos abiertamente, que esa también es una labor que debería tener el Estado. Pero lo que no nos pueden evitar es tener la preocupación, porque, presidente, hace un momento usted decía que AGETIC depende de la vicepresidencia. En realidad, de acuerdo al decreto supremo de creación, depende del Ministerio de la Presidencia. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos y que tiene la ciudadanía en general. Y no nos pueden evitar que nosotros nos preocupemos justamente por este tipo de cosas, porque si usted bien dice que no sería AGETIC la que maneje todos los datos, es una plataforma de interoperabilidad, lo que significa que a través de AGETIC todos los datos se van a conectar. Y en cualquier momento, aunque lo quieran negar, porque eso es la tecnología, los datos interconectados podrían estar a cargo del Ministerio de la Presidencia. Y hoy la ciudadanía boliviana y nosotros como opositores no tenemos confianza en un Ministerio de la Presidencia que responde absolutamente a las necesidades de un partido de gobierno y no de la realidad de las necesidades de la ciudadanía boliviana. Ese es el problema básico por el que nosotros rechazamos este proyecto de ley. Porque, como le digo, creer en eliminar la burocracia, en mejorar nuestras tecnologías, en incluirnos en el siglo XXI, en generar gobiernos abiertos, es algo con lo que siempre vamos a estar de acuerdo, porque elimina la corrupción y le da transparencia al Estado. Pero si esto está manejado por un Ministerio de la Presidencia que responde a las necesidades de un partido de gobierno, no podemos aceptarlo. Y estoy segura que la ciudadanía de la misma manera va a rechazar que sus datos puedan ser manipulados. Muchas gracias, presidente. Usted, senadora Landívar. Senador Rodríguez, ha llegado muy elegante, muy pituco. Me imagino que viene de un entierro o algo parecido. Gracias, presidente. Muchas gracias. Un saludo a su presidencia y por su intermedio a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia un poco retrasado, pero ya estoy en sala, presidente. Gracias. Bienvenido, senador Rodríguez. Está muy elegante hoy día. Bien, no habiendo más observaciones, voy a pedir a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación grande. Por favor, si no hace levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande. Le voy a solicitar, por favor, que a continuación de lectura al artículo 1 para su consideración en detalle. Tiene la palabra. Con su permiso, presidente. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la ciudadanía digital en el Estado plurinacional de Bolivia, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 1 en su estación detalle. Por favor, si va a hacer levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de dos tercios, presidente. Queda aprobado el artículo 1 en su estación detalle. Ruego dar lectura al artículo 2 para su consideración en detalle. Tiene la palabra. Artículo 2. Alcance. La presente ley es aplicable para todas las ciudadanas y los ciudadanos del Estado plurinacional de Bolivia y las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado en todos los órganos y niveles de gobierno. Su implementación será paulatina conforme a la capacidad institucional de las mismas, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación detalle. Senadora Guzmán. Gracias, presidente. Como hace rato mencioné, extraña de sobremanera que este artículo se establezca que la ley se aplicará a entidades privadas, cuando la AGETIC ha sido solamente para entidades públicas. Y si ustedes leen el artículo 7 de funciones de la AGETIC, en ningún inciso habla de privado, todos son sectores públicos. Y le leo uno,
El A, elaborar y proponer e implementar políticas, planes y estrategias de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación para las entidades del sector público. B, coordinar la implementación de las políticas, planes y estrategias del gobierno electrónico y tecnológicas de información y comunicación para las entidades del sector público. Y así en todo el artículo del A, B, C, D hasta la I, menciona solamente sector público. Sin embargo, esta ley menciona privados y públicos. Entonces, ¿en qué nos apoyamos para dar curso a esto o este artículo? O cámbienlo, no sé. Es eso. Gracias. No, simplemente una aclaración. Si usted lee el texto completo, dice las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado. O sea, no son solo privadas, ¿no? Porque si dijera privadas, ahí sí, evidentemente estamos en una distorsión. Pero aquí estamos hablando de privadas a las cuales el Estado les ha delegado una función, un servicio, ¿no es cierto? Y ellas están en ese momento bajo la delegación del Estado. O sea, son como instituciones públicas, digamos. No dejan de ser privadas, pero brindan un servicio al sector público. Entonces, en ese sentido es que hay que interpretar privada que preste servicio público delegado por el Estado. Las que no presten servicios públicos delegados por el Estado, evidentemente están fuera de esta normativa. Senadora. Gracias, presidente. No, yo entiendo lo que usted está explicando y puede usted tener razón, no le quito la razón, pero yo creo que cualquier ley y cualquier que esté redactada y artículos no debería generar este tipo de inconvenientes. O sea, no va a haber un presidente del Senado que va a explicarle a la persona, no se preocupe porque esto en realidad usted lo está interpretando así. Debería estar más claro. Porque ya le digo, en el decreto de la creación de AGETIC, todo es sector público, sector público, sector público. Si bien usted dice que son entidades públicas y privadas que presten servicio, estamos hablando de privadas. Exacto, o sea, yo lo que les pido no es, o sea, yo no sé, pero yo no soy una persona que voy a poner trabas, simplemente les estoy haciendo notar cuál es la interpretación como una simple ciudadana lo haría. Y si vamos a tener quien nos interprete cada vez los artículos, las leyes detrás de cada uno de los ciudadanos, esto no va a funcionar. O sea, una vez más yo les digo, la implementación de esta ciudadanía digital creo que es necesaria, es importante y es un avance muy grande para todos nosotros, pero lo haremos de una manera en que no genere susceptibilidad en nadie. Simplemente eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Salvatierra. Gracias, presidente. Me quedaron pendientes en realidad en la estación en Grande algunos intercambios que creo que son prudentes realizarlos para enmarcarnos en una discusión adecuada del proyecto de ley. Los parlamentarios o los senadores que se refirieron en su estación en Grande al proyecto de ley manifestaron en un marco general de discusión y de debate preocupaciones que no se asientan sobre una base material, no se asientan sobre una base teórica, no se asientan sobre un fundamento legal, sino que pretenden que el Senado reciba sus observaciones sobre la base de susceptibilidades personales que ellas tienen o que ellos tienen con un proyecto político que ganó una contienda electoral. No pueden pretender que la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa Plurinacional, legisle en base a las preocupaciones asentadas sobre ninguna base teórica y sobre las supuestas susceptibilidades que pueda tener la oposición. Ese no es el marco a partir del cual nosotros legislamos. Para legislar tenemos Constitución Política del Estado, normativas aprobadas y vigentes en el Estado plurinacional y finalmente los reglamentos de las cámaras, tanto de senadores como la Cámara de Diputados en el caso de que aplicamos a comisiones mixtas. Entonces yo quiero sentar primero esa base de discusión, presidente, porque creo que no es correcto que nosotros todo el tiempo estemos sometidos a ser indagados a partir de las supuestas susceptibilidades que despierta representar una fuerza política que está en función de gobierno. Segundo, en el marco general, presidente, mencionaban que la AGETIC manejaría y administraría los datos de la ciudadanía. Cuando uno revisa el proyecto de ley, hay dos artículos en los cuales se plantea cuáles son las atribuciones de la AGETIC en el marco de esta Ley de Ciudadanía Digital.
El artículo 5 menciona que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información, Comunicación, AGETIC, desarrollará los lineamientos técnicos del registro para el acceso a la ciudadanía digital. En ninguna parte dice que va a administrar los datos de los ciudadanos. En ninguna parte dice que va a administrar los datos que proporcionan las instituciones. Lo que dice es: desarrollará lineamientos técnicos de registro para el acceso a ciudadanía digital. Las instituciones públicas y privadas que presten servicio deberán compartir datos e información que generen en el marco de la ciudadanía digital en base a los fines establecidos en la presente ley y en observancia normativa específica a través de mecanismos de interoperabilidad. El siguiente artículo, en el que hace mención a las atribuciones de la AGETIC en la implementación, dice que la AGETIC establecerá y dirigirá los lineamientos y estándares técnicos a ser aprobados para la implementación de ciudadanía digital, y en tal sentido enumera 3 puntos. Pero en ninguna parte, ratifico nuevamente, del proyecto de ley podrían ustedes demostrar que la AGETIC va a administrar los datos de la ciudadanía. Por tanto, están mintiendo. Alguna observación más que planteaban, que no existen tipos penales específicos. Y yo aquí quisiera referirme a la Constitución, perdón, al Código Penal. El título 4 de delitos contra la fe pública, en el capítulo número 3, presenta una lista de delitos en los cuales evidentemente se comprenden 2 delitos entre los cuales se pueden encontrar falsificación de documentos en general. Y comprende artículo 198, falsedad material, 199, falsedad ideológica, 200, falsificación de documento privado, 201, falsedad ideológica en certificado médico, 202, supresión o destrucción de documento, 203, uso de instrumento falsificado. Independiente del medio, ya existe un tipo penal cuando existe una manipulación no debida de los documentos de cualquier ciudadano o de cualquier documento de carácter público. Por tanto, sí existe un amparo normativo si es que se cometieran delitos que atenten contra la fe pública en la administración de documentos. Algunas aclaraciones básicas. La AGETIC, como usted mencionaba, presidente, no depende de acuerdo al Decreto Supremo 2514 del 9 de septiembre del 2015 que creó la AGETIC del Ministerio de Gobierno. Y eso creo que es importante, que nosotros manejemos la información antes de hacer el uso de la palabra. Sobre lo que presentaba o observaba la senadora que me antecedió en el uso de la palabra, en el artículo número 5, parágrafo 3, sobre las instituciones públicas y privadas, claro, como usted aclaró, presidente, que presten servicios públicos. Pero aquí además cabe mención hacer algo, que podemos asociar también que se pone en práctica desde las atribuciones de fiscalización de esta misma Asamblea Legislativa Plurinacional. Usted como senadora, usted como senador, tienen, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en el artículo 158, parágrafo 1, numeral 20, controlar y fiscalizar empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad, inclusive privada, en la que tenga participación económica el Estado. Si el Estado tiene participación económica, si el Estado delega la provisión de algún servicio, evidentemente el Estado, comprendido incluso la Asamblea Legislativa Plurinacional con su facultad de fiscalizar o su atribución de fiscalizar, tienen pues el deber de normar las acciones que se realizan en el marco de proyecto de ley incluso. Yo felicito la iniciativa, presidente, porque nos permite iniciar en un nuevo tiempo y actualizarnos en la provisión de servicios. Creemos nosotros que esto no solamente contribuye a la transparencia, sino también a brindar condiciones de vida dignas para las personas que todos los días hacen filas haciendo los trámites, que todos los días se exponen a determinadas circunstancias, cuando podrían ahorrarse tiempo, cuando podrían ahorrarse diferentes pesares a partir del uso de las nuevas tecnologías. Ratifico nuevamente, presidente, no puede ser el egoísmo el que se sobreponga sobre la base de susceptibilidades político-partidarias para truncar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Muchas gracias. Usted, senadora Salvatierra. Senador Zavala.
Gracias, presidente. En la realidad es muy interesante comenzar siempre diciendo que estoy muy de acuerdo, este es un gran avance, es una maravilla y demás, y coma, pero, ¿no? Y el pero se sale de todo contexto, porque el pero que se ha escuchado no va con las leyes, no va con lo que existe. Entonces, en algún momento ya lo he expresado y lo vuelvo a expresar. Sí, todos los senadores y senadoras tenemos el derecho de expresarnos aquí, pero lo único que hemos dicho en alguna oportunidad, que antes de expresarnos, nos enteremos bien de los temas, porque si no nos enteramos, nos pasa lo que está pasando en este momento. Parece que estamos desinformados o no bien informados. Ya no quiero utilizar la palabra ignorancia porque ha causado ronchas, pero parece que algo hay que decir al respecto, porque si uno no sabe sobre algo, la palabra quiere decir que lo ignora, y a ese le decimos como se expresa en cualquier léxico, ¿no es cierto? Yo creo que este es el verdadero conflicto. Y cuando hacemos uso de la ignorancia para hacer prevalecer nuestra susceptibilidad, es todavía más conflictivo, presidente. Quiere decir que además estamos introduciendo algún elemento que trata de desvirtuar lo que se hace. Y yo creo que es importante el que podamos discutir eso. Si en el colegio nos enseñaron lectura de comprensión, no sé, aquí hay varios que son profesores, docentes y demás, y en la lectura de comprensión a veces es difícil hacer entender, pero está, lo escrito está, dice. Ahora, ¿cómo lo interpretemos? Bueno, normalmente tenemos que llegar al abogado, porque el abogado es el que interpreta las leyes, lo que quiere decir que lo escrito tampoco se lo puede aplicar en forma directa, todavía tiene que llevar adelante una interpretación. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos mostrando la interpretación, porque lo que se dice no es lo que se acepta necesariamente. Si así fuera, no existiría la carrera del derecho, no existiría, porque las leyes también tiene la población el derecho a interpretarlas, y el abogado es el experto en esa interpretación. En este caso, presidente, sí hay servicios públicos delegados del Estado, sí existen. Está dentro de las leyes y lo único que se está haciendo es aclarando eso, porque si no estuviera eso, probablemente se hubiera dicho que esto no está y por algún motivo, alguna suspicacia, alguna mala intención no lo han puesto. Se lo pone y también sigue siendo malintencionado lo que se pone. Entonces, no sé, si nos subimos al burro, pobre burro, si nos bajamos del burro, ¿qué burros nosotros? No entiendo. La verdad es que me conflictúo en estas oportunidades por ese motivo, presidente. En este caso está muy claro, presidente, instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos delegados. Eso existe por ley y creemos que ese es un derecho. Por último, presidente, nuestra comisión en las anteriores oportunidades era la de Ciencia y Tecnología. Y de hecho ahí hemos tratado mucho de la temática de la AGETIC. Yo he participado en muchísimos seminarios, muchísimas actividades de lo que tiene que hacer la AGETIC. La AGETIC es una agencia cuya labor es coordinar y hacer que las cosas que se están haciendo en el ámbito de la informática sean compatibles. Porque si yo tengo un programa de informático en un lugar y después otro en otro lugar, estos dos programas no se pueden interconectar, no se pueden leer y entonces no sirve de nada. La primera labor de la AGETIC es que los programas informáticos sean compatibles los unos con los otros. Los que alguna época hemos utilizado las computadoras Apple y teníamos también en nuestra casa, porque nuestros hijos manejaban las otras computadoras llamadas marca chancho,
veíamos que no era forma, no podía yo agarrar un programa de este lado y llevarlo aquí para poder hacer trabajar, por lo tanto no eran compatibles. La primera función de la AGETIC es compatibilizar los idiomas informáticos. Y la segunda función, que creo que es fundamental, que la entendemos, no es convertirse en una base de datos, no dice AGETIC igual base de datos, en ningún decreto, en ningún lugar. No es una base de datos, es la que ayuda a que los datos sean mejor y bien utilizados. No es una base de datos. Totalmente diferente, el CEGIP, el que hace nuestras partes en la parte electoral, eso sí, también tenemos el REHAB por si acaso, ¿no es cierto? También es una base de datos, especial también, que atinge estrictamente a su sistema. Yo soy otro de los que ha sufrido y creo que, y lo digo lo he dicho también la anterior vez, si recuerda el presidente, no puedo creer que me pidan certificado de nacimiento con validez solamente de 90 días. ¿Acaso voy a volver a nacer? Y me piden de nuevo porque solo tiene validez de 90 días. Todavía mi certificado de matrimonio, todavía que valga 90 días, podría ser algo que me favorezca cuando quiero utilizarlo de alguna forma. Y me puedo casar mañana con otra, ¿no es cierto? Pero claro, me voy a tener que divorciar si no soy bígamo. Me va a tener que caer la ley. En este caso no necesito ir a convencer a nadie, como nos sucede. ¿Y qué fomentaba esto? El que sacábamos unos pesitos, le dábamos, hágase la vista gorda. ¿Sí? No soy casado o soy casado y esto. Hoy día no, lo que te digan está automáticamente interconectado. Y llego yo a ese lugar donde me van a dar la certificación, ya no necesito presentar ninguna cosa. Todos aplaudimos el día en que los carnet de identidad en fotocopia sean algo que tenga validez automática. ¿O no lo hemos felicitado? Antes tenías que ir a hacerlo legalizar y por lo tanto pagar por eso. Creo que esta es la parte importante. Y me ha gustado el rato que han dicho, y va a transparentizar este Estado, pero lo va a transparentizar al gobierno. El Estado es una entelequia que no se transparentiza. Lo que se transparentiza son las acciones del gobierno y creo que esto es lo importante. Por lo tanto, lo que buscamos, presidente, es hacer en lo posible que el acto de corrupción, que la mayor parte de las veces es un acto inventado para la burocracia, sea un acto cada vez menos factible de hacerlo. Y creo que esta es la parte importante. El AGETIC lo que hace es dar las normas para que el sistema funcione, se interrelacione y no tengamos que sufrir la burocracia que todos la hemos sufrido en algún momento. Gracias, presidente. A usted gracias. Senadora Méndez. Gracias, presidente. Solamente para hacerle notar que estamos en detalle y los compañeros, eso debieron hacer notar cuando estábamos en el análisis en grande. Por lo tanto, les solicito que también, así como nosotros los escuchamos, también nos escuchen. Dos, es una virtud saber escuchar y como parlamentario, nuestros compañeros, si ellos expusieron, entonces que seamos también nosotros prudentes en saber escuchar. Gracias, senador, y por favor estamos en detalle. Gracias. Muchas gracias por recordarlo, senadora Méndez. Bien, no habiendo más observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación de detalle. Por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, Queda presidente. aprobado el artículo 2 en su estación de detalle. Por favor, le ruego dar lectura al artículo 3 para su tratamiento en detalle. Artículo 3, marco constitucional. La presente ley se enmarca en los artículos 21, numeral 6, 24, 103, parágrafo segundo, y en la competencia exclusiva establecida en el numeral 2 del parágrafo segundo del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación de detalle.
No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 3 en su estación de detalle, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, Queda presidente. aprobado el artículo 3 en su estación de detalle. Por favor, le ruego dar lectura al artículo 4 para su consideración en detalle. Tiene la palabra. Artículo 4. Ciudadanía digital. Primero, la ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado. Segundo, el uso de los mecanismos de la ciudadanía digital implica que las instituciones mencionadas en el parágrafo anterior puedan prescindir de la presencia de la persona interesada y de la presentación de documentación física para la sustanciación del trámite o solicitudes. ¿Cuánto, presidente? En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación de detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 4 en su estación de detalle, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Aprobado el artículo 4 en su estación de detalle. Por favor, de lectura al artículo 5 para su tratamiento en detalle. Artículo 5. Ejercicio de la ciudadanía digital. Primero, las bolivianas y los bolivianos extranjeros residentes en Bolivia, mayores de 18 años de edad y aquellos menores de edad, conforme a la capacidad que les reconozca el ordenamiento jurídico, mediante el registro ante las entidades responsables, deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, las cuales solo podrán ser administradas por el interesado. Segundo, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, desarrollará los lineamientos técnicos del registro para el acceso a la ciudadanía digital. Tercero, las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos deberán compartir datos e información que generen en el marco de la ciudadanía digital a los fines establecidos en la presente ley y en observancia a su normativa específica a través de mecanismos de interoperabilidad. Es cuanto, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación de detalle. Senadora Guzmán, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero aclarar, sé qué es lo que significa el término ignorancia cuando alguien no conoce. Eso quiero aclarar, aunque a algunos les cause risa. Siempre nos dicen lo mismo cuando no estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero yo creo que también es nuestro trabajo el hacer las observaciones que creemos necesarias. Nos han llamado que estamos mintiendo, que la AGETIC no hace esto o hace aquello. Sin embargo, en este artículo 5 se le está dando la atribución del registro para el acceso de ciudadanía digital. Sin embargo, la AGETIC, de acuerdo a su decreto, no ha sido creada con ese fin. Si no, por favor, si estoy mintiendo, muéstrenme dónde dice en el decreto donde ha sido creada la AGETIC que dice que va a ser la instancia que va a registrar a los ciudadanos. No existe competencia, atribución ni función alguna que le otorgue para el registro de ciudadanos, tomando en cuenta que en el parágrafo 2 se menciona que la AGETIC desarrollará los lineamientos técnicos del registro para el acceso de ciudadanía digital. Simplemente es hacerles esas aclaraciones y esas observaciones. Si eso es ignorancia, soy ignorante, porque el decreto no dice que la AGETIC deba registrar. Y yo creo que aquí esas euforias, esa forma de tratar a la oposición, que somos minoría, y por eso sabemos que con 2/3 lo van a aprobar, en vano hablamos, también lo sabemos, pero queremos que quede constancia. Y no en vano digo que sí es necesario un avance, y no es hipocresía y porque haya un pero por detrás. Yo creo que es necesario esto. Pero lo hagamos bien, solamente les digo que veamos estos detalles para que el día de mañana nadie las observe, nada más. Creo que hemos dicho más de una vez y creo que todos coincidimos en que esto es necesario. Solamente pedimos que se haga como se debe hacer y estamos en nuestro derecho de hacer estas observaciones ignorantes quizás. Gracias. A usted las gracias. Senadora Landívar. Gracias, presidente. Presidente, tengo una observación sobre el artículo 5, cuando habla de que el registro ante las entidades responsables. Y creo que la ley debe ser clara y que deberíamos aclarar quiénes son estas entidades responsables. O sea, esto quiere decir que esta credencial ciudadana va a poder ser registrada ante diferentes organizaciones. Seguramente el CERES y el CEGIP deberían ser las entidades responsables, o en realidad para tener una mejor compatibilidad deberíamos tener una sola entidad responsable. Pero la ley sí debería ser mucho más clara al respecto en cuanto a quién va a ser la entidad o las entidades responsables. El mismo parágrafo 2 de
de este artículo señala que AGETIC no puede ser porque solo desarrolla los lineamientos. Entonces, eso queda descartado, pero sí nos crea un conflicto el no saber quiénes van a ser las entidades responsables, porque creo que la ley debería ser bastante más clara en esta parte para tener una... Eso lo define el reglamento. ¿Sí? Okay. Bueno, esa era una cuestión que tengo sobre este artículo porque me queda la duda sobre las entidades responsables y sobre todo por el tema de que sea entidades responsables. Porque creo que para crear una credencial ciudadana debería haber una entidad responsable que luego traspase los datos y creo que sería la mejor manera, en mi entender. Pero tengo igual la duda de cuál sería esa una o cuáles son las varias entidades que van a ser responsables. Gracias, presidente. Gracias. La explicación que me brinda el equipo técnico es que, en efecto, no se ha definido aún cuáles van a ser esas entidades responsables. En todo caso, si uno lee bien en detalle, aquí señala que lo que se va a hacer en realidad es que las bolivianas y los bolivianos, extranjeros, residentes mayores de 18 años y aquellos menores, conforme a la capacidad que reconozca el ordenamiento jurídico, mediante el registro ante las entidades responsables, deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, ¿no? Es como la firma digital, que tiene varias entidades en las cuales uno se registra, ¿no? Esa es la explicación. A impuestos va a ser una, la ATSIP va a ser otra, y pueden ir registrándose para poder llevar adelante justamente para qué le sirve el sistema. O sea, si usted va a entrar, son varias credenciales. Es una sola de una persona, pero que va a poder registrarse en varias entidades. Por ejemplo, usted que tiene su empresa, vamos a suponer, puede entrar o registrarse en impuestos, ¿no? Entonces ahí tiene que hacer un registro en impuestos para hacer específicamente su trámite de impuestos. Si usted paralelamente en su empresa quiere, por ejemplo, ver el tema de los aportes laborales, no sé, con la página del Senacir o con la página de las AFPs, exactamente, entonces ese es otro acceso, digamos, otro registro que uno tiene. Esa es la explicación que nos dan. Y esto en todo caso se va a reglamentar, o sea, va a estar claramente establecido y no es indiscriminado. Y está en función a el espacio al cual va a recurrir el usuario. No es que te registran por registrarte, ¿no? Tú te registras donde te interesa estar registrado porque ahí vas a tener tu flujo, ¿no? Ese es el razonamiento. Senador Zavala. Gracias, presidente. En la realidad es un tema de técnica legislativa, presidente. Si uno coloca las instituciones y mañana se crea una nueva o aparece otra o se quita otra, entonces la ley está fuera de foco. Para eso lo que se trabaja es esta terminología y en diferentes entidades. ¿Dónde se colocan las entidades? En aquello que no tiene que producirse todo este revuelo, quiere decir, llegar al ámbito legislativo para hacerse la corrección. Y a eso se le llama, presidente, se le llama el reglamento. El reglamento no es algo que nosotros necesitamos aprobar, discutir y demás. Eso facilita la posibilidad de la aplicación de la ley como corresponde. Es un tema de técnica legislativa. Por lo tanto, no es, otra vez repito, un tema de querer meter una víbora torcida. No es esa, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Zavala. No habiendo más observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 5 en su estación detalle, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobado el artículo 5 en su estación detalle. Por favor, le ruego la lectura al artículo 6 para su tratamiento en detalle. Artículo 6. Gestiones digitales. La ciudadanía digital permite realizar por medios digitales ante entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado de manera segura, confiable e ininterrumpida las siguientes acciones. Inciso A, iniciar y gestionar trámites hasta su conclusión de acuerdo a normativa vigente. Inciso B, acceder a servicios de la administración pública y privada que presten servicios públicos. Inciso C, formar parte de espacios de participación y control social y acceder a la información que brinde el Estado de acuerdo a la normativa que rige dichas materias. Inciso D, otros de acuerdo a normativa vigente, presidente.
En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación detalle. Senadora Landívar. Gracias, presidente. Lo que pasa es que con este mismo artículo y con la aclaración que usted hizo hace un momento, me generaron todavía más dudas. De acuerdo a su aclaración, yo tendría que hacer un registro para credencial en impuestos, otro en el AFP, otro en el Ceresi. Por eso le estoy preguntando porque usted acaba de decirnos eso. Entonces, si yo me registro, lo ideal sería que si yo me registro en impuestos, ya directamente estoy registrada en cualquiera. Es así, ok, perfecto. Eso me quedó porque, por ejemplo, para este tema, que es el artículo 6 de las gestiones digitales, imagínese para estar haciendo las gestiones, estar exactamente registrado en 20 lugares. Y le entendí eso de la aclaración que me hizo hace un momento, así que le agradezco la explicación. Gracias, le pido disculpas, fue una víbora torcida que salió de mi boca. No habiendo más observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 6 en su estación detalle, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobado el artículo 6 en su estación detalle. Por favor, le ruego a continuación dar lectura al artículo 7 para su tratamiento en detalle. Artículo 7. Pago de trámites o servicios. En el caso de los trámites o servicios que tengan un costo, los pagos podrán realizarse a través de medios digitales, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 7 en su estación detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 7 en su estación detalle, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, Queda presidente. aprobado el artículo 7 en su estación detalle. Por favor, de lectura al artículo 8 para su consideración en detalle. Artículo 8. Validez jurídica. Primero, todo acto que se realice mediante el ejercicio de la ciudadanía digital goza de plena validez jurídica. Segundo, los documentos o solicitudes generados a través de ciudadanía digital o firmados digitalmente deben ser aceptados o procesados por todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos. El incumplimiento de esta disposición está sujeto a responsabilidad por la función pública. Para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma. Tercero, las solicitudes realizadas a través de la ciudadanía digital no requieren el uso de firma digital, con excepción de los actos de disposición de derechos. Cuarto, sin perjuicio de lo establecido en normativa específica, las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado podrán realizar notificaciones digitales previa conformidad de la o el administrado. El documento se tendrá por notificado el momento en que sea recibido en un buzón de notificaciones o de la o el administrado. Es cuanto, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 8 en su estación detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 8 en su estación detalle, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Aprobado el artículo 8 en su estación detalle. Por favor, de lectura al artículo 9 para su consideración en detalle. Artículo 9. Responsabilidad. Las y los administrados son responsables del uso y manejo de sus credenciales para el ejercicio de la ciudadanía digital, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 9 en su estación detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 9 en su estación detalle, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Aprobado el artículo 9 en su estación detalle. Por favor, a continuación de lectura al artículo 10 para su tratamiento en detalle. Artículo 10. Implementación. La AGETIC establecerá y dirigirá los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados por la implementación de ciudadanía digital en tal sentido. 1. Las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado tienen la obligación de generar condiciones y herramientas para el acceso a la ciudadanía digital, debiendo adaptar sus procesos y procedimientos a los lineamientos y estándares técnicos establecidos por la AGETIC en el marco de la presente ley. 2. Las entidades territoriales autónomas podrán incorporar la ciudadanía digital a los servicios que proporcionan en el marco de sus competencias. Para tal efecto deberán cumplir lo establecido en la presente ley. 3. La implementación de ciudadanía digital incluirá acciones de simplificación de trámites, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 10 en su estación detalle.
No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 10 en su estación de detalle, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobado el artículo 10 en su estación de detalle. Por favor, de lectura a continuación del artículo 11 para su consideración en detalle. Artículo 11. Prohibiciones y sanciones. El uso indebido, suplantación, alteración, modificación o venta de credenciales, datos o información serán sancionados conforme a normativa vigente. Es cuanto, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 11 en su estación de detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 11 en su estación de detalle, por favor, si no hace levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobado el artículo 11 en su estación de detalle. Por favor, de lectura a continuación del artículo 12 para su tratamiento en detalle. Artículo 12. Protección de datos personales y seguridad informática. Primero, las y los servidores y funcionarios de las instituciones previstas en la presente ley utilizarán los datos personales y la información generada en la plataforma de interoperabilidad y ciudadanía digital únicamente para los fines establecidos en normativa vigente. Segundo, el incumplimiento de la anterior previsión será sujeto a responsabilidad por la función pública. Para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma, presidente. En consideración del Pleno, el artículo 12 en su estación de detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo 12 en su estación de detalle, por favor, si no hace levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, Queda presidente. aprobado el artículo 12 en su estación de detalle. Por favor, a continuación de lectura de la disposición adicional única para su consideración en detalle. Disposición adicional única. La implementación de ciudadanía digital en las instituciones públicas será financiada al interior de su presupuesto institucional y no comprometerá recursos adicionales al Tesoro General de la Nación, TGN, presidente. Consideración del Pleno, la disposición adicional única en su estación de detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con la disposición adicional única en su estación de detalle, por favor, si no van a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobada la disposición adicional única en su estación de detalle. A continuación, le ruego dar lectura a la disposición transitoria primera para su tratamiento en detalle. Disposiciones transitorias. Primera, en un plazo de hasta 60 días hábiles computables a partir de la publicación de la presente ley, la AGETIC establecerá los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital y la notificación electrónica, presidente. En consideración del Pleno, la disposición transitoria primera en su estación de detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con la disposición transitoria primera en su estación de detalle, favor si no van a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobada la disposición transitoria primera en su estación de detalle. Por favor, a continuación de lectura de la disposición transitoria segunda para su consideración en detalle. Segunda, las instituciones públicas del nivel central del Estado generarán mecanismos que garanticen la implementación práctica y el acceso a la ciudadanía digital en el plazo máximo de un año a partir que la AGETIC publique los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados por la implementación de ciudadanía digital, presidente. En consideración del Pleno, la disposición transitoria segunda en su estación de detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con la disposición transitoria segunda en su estación de detalle, por favor, si me hace levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobada la disposición transitoria segunda en su estación de detalle. Por favor, a continuación de lectura de la disposición transitoria tercera para su tratamiento en detalle. Tercera, las entidades públicas deberán, en el marco de sus posibilidades, facilitar logística, operativa e información e infraestructura requeridos por la AGETIC para la autenticación y registro de ciudadanía digital, presidente. En consideración del Pleno, la disposición transitoria tercera en su estación de detalle. No habiendo observaciones, pido a senadoras y senadores que estén de acuerdo con la disposición transitoria tercera en su estación de detalle. Por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Queda aprobada la disposición transitoria tercera en su estación de detalle. Le ruego a continuación dar lectura a la disposición abrogatoria y derogatoria única para su consideración en detalle. Disposición abrogatoria y derogatoria única. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley, presidente. En consideración del Pleno, la disposición abrogatoria y derogatoria única en su estación de detalle. Senador Aguilar. Gracias, presidente. Una vez más, muy buenas tardes. No quise generar mucha polémica en el debate y en la discusión en estación en grande y en detalle, pero, presidente, no podemos dejar pasar algunas apreciaciones de los colegas senadores de la oposición. A veces que uno prefiere callarse porque a veces se hacen
apreciaciones, observaciones que no vienen al caso, obviamente siempre, tal vez en su trabajo de oposición. Recuerdo bien, no recuerdo el nombre de una ley, recuerdo una senadora de Pando, observaba y decía, saben que esta ley puede ser buena, pero va a participar el ministro de la presidencia, que entonces estaba el compañero Juan Ramón Quintana, decía, no pues, no lo conocen al ministro ustedes, si nosotros aprobamos esta ley, imagínense lo que va a pasar. O sea, estigmatizamos ¿qué? A la persona, a la cartera de gobierno. El ministro o el exministro, señor Juan Ramón, ya no está en el Ministerio de la Presidencia, para empezar. O sea, su miedo, ¿no es cierto?, hasta ahí quedó. Hoy se pretende decir de que desde el Ministerio de Gobierno lo mismo, ¿no? Se iba a tratar de manipular, etcétera, etcétera. Presidente, creo que hay que ser serios, está bien que estén haciendo oposición, pero no por eso se va a dar la licencia, ¿no es cierto?, de decir barbaridades y tratar de más bien estigmatizar o tratar de defenestrar un proyecto de ley y al final seguramente ya una ley sancionada, presidente, que desde todo punto de vista va a beneficiar a absolutamente todos los ciudadanos. No sé si les pasa a la mayoría de los senadores y diputados seguramente, principalmente del interior del país. En muchos casos tenemos que coadyuvar en los trámites en las diferentes instituciones del Estado, ¿no es cierto? En todos los ministerios, direcciones. En muchos casos nuestro personal se convierte en poco más y en coadyuvadores del trámite, no sé qué término utilizar. Es decir, bueno, y ojalá mis compañeros y colegas transportistas no digan por esto de que ahora ya no va a haber mucho pasaje, mucha demanda de pasaje, porque además, presidente, también evitará, pues, ¿no es cierto?, los costos de transporte. Imagínense venir desde Pando simplemente a hacer un trámite a un ministerio, que en muchos casos es obligatorio la presencia física de la persona. Te dicen, no señor, esto es personal. Y si no es personal, usted tiene que hacer un poder notarial, ¿no es cierto? Y obviamente supone también un gasto. Entonces, no le veamos nomás pues el pelo en la leche, como dicen algunos, veamos la parte positiva. Y esta ley no está pues escrita en unos términos que siempre usted utiliza, presidente, no va a estar escrita en las tablas de Moisés. Seguramente van a ser perfectibles en el tiempo, ¿no es cierto? Pero además también van a ser reglamentados, y obviamente en la reglamentación habrá que especificar algunas inquietudes o algunas interrogantes que posiblemente tengamos hoy, ¿no? Pero hay términos que definitivamente cuando se ponía en consideración o en debate de que no estaban consideradas las instituciones privadas, está claro, y el texto, yo creo que no sé, no voy a decir un estudiante de primer año de Derecho, pero cualquier persona se daría cuenta que está básicamente dirigido cuando una empresa privada tiene alguna relación, pues un contrato con el Estado. Por supuesto que uno tiene el derecho, ¿no es cierto?, de pedirle información. Por supuesto que si hay una institución privada que no tiene ninguna relación ni contrato, obviamente seguirá, pues como su nombre dice, privado, ¿no es cierto? No tenemos por qué ingresar a aquello. Porque además de aquello, presidente, nadie pues le consulta a una empresa, decir, a ver, ¿qué tienes o qué no tienes? Ese es su derecho privado. Normalmente la información que requerimos son a las instituciones públicas, los trámites que hacemos son ante las instancias públicas. Por tanto, presidente, estoy seguro que esto la población va a agradecer de sobremanera, porque reitero, van a acortar no solo tiempos, sino también van a acortar distancias, vamos a evitar el gasto insulso en transportes, etcétera, y en muchos casos, normalmente, ¿qué se dice? Poderme hacer de 2 días. A volver a Santa Cruz y volver de 2 días, prefiero quedarme, ¿no es cierto?, y tener otro gasto en el hotel. Pasa los 2 días y muchas veces dicen, no ha salido hoy día, para mañana más, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas de la burocracia que todavía quedan, presidente, seguramente se van a evitar, y obviamente, reitero, quien más va a ser beneficiado va a ser definitivamente la población boliviana. Simplemente eso, presidente, sin generar polémica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, no habiendo más observaciones, voy a pedir a senadoras y senadores que estén de acuerdo con la disposición abrogatoria y derogatoria única en su estación de detalle. Por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria.
Más de 2/3, presidente. Queda aprobada la disposición abrogatoria y derogatoria única en su estación detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Antes de dar el uso de la palabra al señor Zavala, quiero contarles cuando niño, hace 1000 años, empezaron a aparecer los televisores. Y les cuento que mis viejos no compraron televisor sino hasta que yo tuve más o menos unos 18 años. Porque a mi vieja le habían dicho que era un peligro comprar un televisor, porque en realidad en ese televisor, además de mostrarte películas, novelas, series, etcétera, te estaban filmando todos tus movimientos, ¿no? Te registraban ahí. Y mi vieja la creyó, pues obviamente, porque nunca en la vida habíamos tenido un televisor, no sabíamos qué era un televisor, ¿no? Entonces, claro, creo que probablemente muchos que todavía no conocen las grandes virtudes y posibilidades que te puede dar, pues quizás mi vieja hizo bien en no comprar el televisor, ¿no? Viendo bien las cosas después de unos años, pero ese es otro análisis. A lo que me voy es a la desconfianza que a veces genera lo desconocido, lo nuevo, ¿no? Y es una actitud bastante normal, ¿no? Todos al principio tuvimos miedo de algunas cosas, pero yo les digo sinceramente, más miedo que a este proyecto de ley, deberían tenerle al Facebook, donde ustedes son tan generosos y muestran mucho seguramente sus cartas, ¿no? Ahí sí que te chequean, ahí sí que saben hasta qué papel higiénico usas, ¿no? Ahí sí que no hay tutí, ahí no hay concesiones. Así que yo celebro que hayamos podido avanzar en la aprobación de esta norma. Es una muy buena noticia, sobre todo para los usuarios de los servicios del Estado. Aquella gente que tenía que ir a hacer cola, sufrir la burocracia, la corrupción, todo lo que tiene que ver con eso que hace sufrir a la gente, eso de a poquito se va a ir desterrando y eso nos pone muy contentos. Yo entiendo que a los jóvenes sobre todo, y no solo a los jóvenes del almanaque o del carnet, sino a los jóvenes del alma, del espíritu y del corazón, esta es una muy buena noticia, ¿no? Porque seguramente los changos son los que mejor saben aprovechar todas estas herramientas que da la tecnología. Así que muy felices y muy contentos, creo que hemos dado un paso muy interesante, muy significativo, que probablemente lo vamos a ver en sus resultados muy pronto. Eso nos llena de mucha satisfacción. Señor Zavala tiene la palabra. Gracias, presidente. Simple consideración previa, presidente. Estamos poniendo en manos de la banca privada, en manos de la banca estatal y demás, todo nuestro dinero, toda nuestra economía, y simplemente a través de un solo password, nada más. Y ahí entra toda nuestra vida, todo lo que hemos ahorrado y demás, y confiamos en eso, y lo hacemos, y no lo criticamos, y más bien trabajamos a través de eso. Presidente, he tenido hace poquito lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Me he inscrito en el Ministerio del Trabajo por cuestiones empresariales y demás. Ya estaban todos mis datos en Fundempresa, estaban todos mis datos en todas partes. También mis datos habían estado en impuestos y también esta mañana dice que han visitado mi casa para ver si realmente era mi casa, no era mi casa y si deberían o no cobrarme los impuestos y demás. O sea que está funcionando el sistema, presidente. Sin embargo, le solicito la reconsideración de esta ley de ciudadanía digital, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Para dar curso a la petición que ha formulado el señor Zavala, requerimos del apoyo de 2 o más senadores o senadoras. Informe, senadora secretaria. Existe el apoyo de más de 2 senadores, presidente. Entonces, a senadoras y senadores que estén de acuerdo con la reconsideración de la ley de ciudadanía digital, por favor, si no hace levantar la mano. Informe, senadora secretaria. No existe mayoría, En presidente. consecuencia, queda rechazada la reconsideración de la ley de ciudadanía digital. Vamos al siguiente punto, por favor. Segundo, proyecto de declaración camaral. 2.1. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al proyecto de declaración camaral número 96, quebrado 2018-2019, de reconocimiento a la clínica Ángel Foyanini del departamento de Santa Cruz, presidente. Muchas gracias. En sala para su consideración, le voy a solicitar a nuestro señor secretario Rivero, por favor, tenga la amabilidad de dar lectura al informe que ha elaborado la Comisión de Política Social, Educación y Salud y posteriormente a la